El fin de los tiempos. Por Wallace West. No hay duda de ello. El pequeño químico se subió unas gafas con forma de arco de acero sobre su frente alta y miró con excitados ojos azules a su invitado a cenar. El tiempo llegará a su fin a las 6 de la mañana. Jack Barón, joven ingeniero de radio de los laboratorios de Rotafel Radio y protegido del Dr. Mantis, su presentador, se rió a carcajadas. ¿Qué historia está contando, doctor?, dijo. Escríbelo para el cine. Pero es verdad, insistió el hombre mayor. Algo paraliza nuestro sentido del tiempo. El golpe final se producirá al amanecer. ¿Vos? ¿Quieres decir que la Tierra dejará de girar y las estrellas parpadearán? En absoluto. Esas cosas no tienen nada que ver con el tiempo. Puede que conozcas tus ondas cortas, pero tu educación general ha sido lamentablemente descuidada. El científico cogió un volumen pesado. Tal vez esto explique lo que quiero decir. Es de la Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. Escuchar. El tiempo no es algo que subsiste por sí mismo, o que es inherente a las cosas como una determinación objetiva y, por tanto, permanece, cuando se hace abstracción de las condiciones subjetivas de la intuición de las cosas. Porque en el primer caso sería algo real, pero sin presentar a ningún poder de percepción ningún objeto real. En este último caso, como orden de determinación inherente a las cosas mismas, no podría ser antecedente de las cosas, como condición de ellas, ni discernible o intuido mediante proposiciones sintéticas a priori. Pero todo esto es muy posible cuando consideramos el tiempo simplemente como la condición subjetiva bajo la cual tienen lugar todas nuestras intuiciones. ¿Ey? ¿Eso lo deja claro? Claro como el barro, sonrió Barón. Kant es demasiado profundo para mí. Te daré otra prueba, espetó Mantis. Mira tu reloj. El otro sacó su reloj. Poco a poco su rostro se puso serio. Bueno, no puedo ver el segundero, exclamó. Es solo una mancha. Exactamente. Ahora mira el minutero. ¿Puedes verlo moverse? Sí, muy claramente. ¿Qué hora es? La 1:30. Genial, Scott. Por eso hiciste ese hilo. Barón levantó su 1,80 m del sillón. Ya pasó tu hora de dormir. No era mi intención mantenerte despierto. Volvió a mirar su reloj como si lo hubiera traicionado. Parece que acabamos de terminar de cenar. Debo haberme quedado dormido. Tonterías, resopló Mantis. Llegaste a las 8 en punto, 1 hora tarde. Tú, yo y mi hija cenamos. Luego vinimos los dos aquí. Fumamos 1 o 2 cigarrillos. Ahora es la 1:30. ¿Necesitas más pruebas? Tu teoría está toda mojada en alguna parte, protestó el joven con una risa temblorosa. Si mi reloj no está roto, el tiempo debe acelerarse, no detenerse. Eso se debe a que dependes de tus sentidos en lugar de tu inteligencia. Piénsalo un minuto. Si el reloj parece funcionar al doble de velocidad, eso indicaría que tu percepción de sus movimientos se ha ralentizado en un 50%. Barón se hundió en su silla, se inclinó hacia adelante y se agarró el pelo negro y rizado con dedos temblorosos. Se sintió mareado y aturdido. Junio, llamó el médico. Luego, al agitado joven añadió, miren a mi hija cuando entra si todavía piensan que estoy loco. Mientras hablaba, la puerta se abrió de golpe y una chica delgada y de cabello dorado entró disparada en la habitación como un personaje de película en una de esas comedias que se ejecutan a doble velocidad. Los ojos de Jack apenas podían seguir sus movimientos. Ella se colocó detrás de su padre y le pasó un brazo delgado sobre los hombros. Ella habló, pero su voz normalmente ronca era solo un chillido agudo. No puedo entenderte, querida, interrumpió su padre. Escríbelo. June está usando una droga que preparé para mantener su sentido del tiempo normal, explicó Mantis mientras el bolígrafo de la niña recorría una libreta. Es por eso que desapareció después de la cena. Quería que obtuvieras el efecto completo. Ahora lee esto. La fecha límite se acerca, decía el mensaje de la niña. Será mejor que te pongas la inyección ahora. Son las 2:30 de la madrugada. Muy bien, preparen las hipodérmicas, indicó el químico. Tuvo que repetir esto en voz de falsete antes de que June entendiera. Haz uno para Jack también. Junio salió a la velocidad de un tren expreso. Barón volvió a mirar su reloj.
El minutero se movía con la velocidad a la que normalmente viajaba el segundero. 3:15 ya. Cuando levantó la vista, June estaba otra vez en la habitación con 2 agujas hipodérmicas. Rápidamente le quitó el abrigo a su padre y le puso la inyección. Deja que ella también te arregle, muchacho, a menos que quieras convertirte en una imagen tallada, ordenó Mantis. Su voz, que comenzaba con un tono normal, se elevó como una sirena al final cuando la droga hizo efecto. Aturdido, Jack extendió el brazo. Al pinchazo de la aguja le siguió un rugido en los oídos como 100 Niágaras. La habitación pareció cabecear y temblar. Jack miró fijamente el reloj que aún sostenía y vio que las manecillas disminuían la velocidad y por fin retomaban su ritmo habitual. Poco a poco las sensaciones desagradables fueron desapareciendo. Eso estuvo muy cerca, comentó el médico, respirando profundamente. No habría esperado tanto, excepto porque quería experimentar la sensación de regresar del borde del infinito. No es muy agradable. Como si me sacaran de un remolino. Son las 4:30 ahora. Nos tomó 1 hora. Para volver a la normalidad, aunque parecieron solo unos minutos. Nos falta 1 hora y media para que acabe. Junio, ¿has notado algo inusual en las calles? Sí, susurró su hija, su rostro normalmente picante, pálido y contraído. He estado mirando desde el balcón. Es espantoso. La gente se arrastra como en una pesadilla. Mantis intentó tranquilizarla. En su rostro había una gran tristeza que, sin embargo, fue eclipsada por una mayor curiosidad científica. No hay nada que podamos hacer por ellos ahora, afirmó. Pero debemos aprender todo lo que podamos. Bajemos y veamos morir la ciudad. Bajaron en un ascensor automático y atravesaron a toda prisa el vestíbulo del hotel. Las luces de la Quinta Avenida brillaban más que nunca. Las calles cercanas al extremo inferior de Central Park todavía estaban abarrotadas. ¿Pero qué multitudes? Se movían con infinita languidez. Cada paso requirió muchos segundos. Sin embargo, al parecer la gente no sabía que estaba sucediendo algo inusual. Muchos tal vez estaban desconcertados porque sus relojes parecían funcionar mal, pero esto no detuvo su conversación mientras regresaban a casa desde teatros o clubes nocturnos. Pasaron 2 hombres de pelo blanco, enfrascados en una discusión sobre asuntos de negocios. Sus voces eran tan bajas que eran casi inaudibles para el trío de observadores, mientras que sus gestos parecían el lento movimiento de las antenas de las plantas de las profundidades marinas. «Dios mío, hombre», exclamó el varón, despertando por fin de su horrorizado silencio. «¿Por qué no avisaste al mundo? Esto es criminal. Si lo que dices es verdad, todas estas personas quedarán atrapadas en sus huellas a las 6 en punto como personajes de La Bella Durmiente. Descubrí el peligro hace solo una semana mientras elaboraba una fórmula química». Los ojos de Mantis mostraban la tensión que estaba soportando. «Fue un trabajo muy delicado relacionado con los experimentos que estoy haciendo con clorofila, ajustes rápidos. Ya sabes. Ya lo había hecho muchas veces antes, pero la semana pasada no pude mezclar los ingredientes lo suficientemente rápido como para obtener la reacción necesaria. Desconcertado, hice más experimentos. El resultado fue que descubrí que mi percepción del tiempo se estaba desacelerando. Probé a June y encontré lo mismo. Solo había una conclusión. Pero la droga que estamos usando. ¿Cómo llegaste a eso? Recordé que drogas como el hachís aceleran enormemente el sentido del tiempo. Un adicto es capaz de revisar toda su vida pasada o planear un crimen elaborado entre 2 latidos del corazón. Así que recogí una pequeña provisión de esa sustancia. Pero el hachís en grandes dosis es mortal, y he oído que quienes lo consumen tarde o temprano desarrollan manía homicida. Se vuelven locos como dicen en la India. Es cierto, admitió el químico, pero Andreev, el ruso, ya sabe, elaboró recientemente una fórmula para neutralizar los efectos mortales de la droga pero conservar su efecto de expansión en el tiempo con fines médicos. He añadido eso a la pura droga. No hay suficiente en Nueva York para mantener a toda esta gente normal durante 5 minutos. ¿Por qué debería haber asustado a los pobres? Volvió a quedarse en silencio y los demás no encontraron ánimo para hacer más preguntas mientras contemplaban la llegada del fin de un mundo. La procesión de transeúntes ya se había reducido un poco. Las luces de la calle se habían atenuado. Había una expresión de creciente perplejidad en los rostros de las personas que se quedaron. Algo andaba mal.
No sabían qué. Flotando por la acera como una figura en una película a cámara lenta, venía un pequeño niño de 3. Ella estaba sollozando. Grandes lágrimas se formaron con dolorosa lentitud y se deslizaron por sus mejillas sonrojadas. «Está perdida», exclamó June. «Aquí, cariño, encontraré a tu mamá». Cogió al niño y miró a un lado y a otro de la calle. La madre no estaba a la vista. Automáticamente se volvió hacia un policía que estaba cerca. «Oficial», dijo rápidamente, «esta chica está perdida». ¿Quiere? Ella se puso rígida consternada. El policía la miraba fijamente como si sus ojos no hubieran registrado su aproximación. Poco a poco su mirada se fue enfocando. Una expresión de perplejidad apareció en su rostro irlandés. Habló. Fue solo un estruendo borroso. «¿Qué puedo hacer por ella, padre?», gritó June, alejándose del oficial con desesperación. «Ella se está muriendo». «¿Ves? ¿No podríamos darle un poco de la droga?». «Solo hay suficiente para nosotros», respondió su padre con firmeza. Pero dentro de 1 hora estará muerta. «No estoy tan seguro de eso. Quizás solo en un estado parecido a la catalepsia. Debemos esperar. Jack, llévala al vestíbulo. Ponla en un sofá allí». El amanecer palidecía en el cielo negro azulado cuando regresó el ingeniero de radio. Las luces de la calle parpadearon intermitentemente y finalmente se apagaron. Las calles estaban desiertas, aunque todavía había grupos que se arremolinaban lentamente en los kioscos del metro. «Las 5:45», susurró Mantis. «El fin debería llegar en cualquier momento». Mientras hablaba, un barrendero vestido de blanco, que había estado apoyado en su escoba en la acera desde que los curiosos llegaron a la acera, decidió finalmente seguir adelante. Con infinita lentitud levantó el pie. Se incorporó, giró hacia adelante y luego, vencido por la parálisis universal, permaneció en una posición extrañamente ridícula por un momento antes de caer de bruces. Hasta donde podían ver en la penumbra, otros caían. Algunos, en equilibrio con los pies bien separados, permanecían de pie como estatuas. Los que se desplomaron se retorcieron lentamente un par de veces y se quedaron quietos. Una vez que terminó el ruido sordo de los cuerpos, el silencio se volvió espantoso. Ni un pájaro al despertar gorjeó entre los árboles de Central Park. Ni una sola oveja balaba en el recinto. Excepto por su propia respiración y el suspiro del viento, ni un sonido. Entonces un reloj lejano resonó 6 notas. El ruido les hizo sobresaltarse y volverse pálidos unos hacia otros. «Ven», dijo el médico pesadamente. «Todo ha terminado. También podríamos subir. Tendremos que caminar. No habrá electricidad». 20 pisos. El vestíbulo del Hotel Atchison, en cuyo tejado se encontraba el ático, estaba ahora vacío a excepción de algunos empleados y botones. Estos se sentaban con la cabeza inclinada ante sus parrillas o en sus bancos, como si simplemente hubieran sucumbido al imperdonable pecado de dormir durante el servicio. Pero no respiraron. June se aferró al brazo de su padre mientras cruzaban silenciosamente sobre la pesada alfombra. La ciudad será un osario cuando estos cuerpos comiencen a descomponerse. El varón vaciló. ¿No deberíamos salir de la ciudad mientras exista la posibilidad? Mantis negó con la cabeza. No. Estoy convencido de que estas personas no están muertas. Simplemente están fuera del tiempo. El cambio no puede afectarles. Si no me equivoco, seguirán siendo los mismos indefinidamente. Pero habrá incendios en toda la ciudad. No muchos. No hay electricidad. El día es cálido, así que no hay hornos encendidos. Ni siquiera una rata se queda mordisqueando cerillas, porque los animales deben verse afectados de la misma manera que los humanos. El mundo está dormido. Después de subir interminables escaleras llegaron al apartamento y salieron al balcón. Ya era pleno día, pero ni una columna de humo salía de las altas chimeneas. No había ni un pájaro volando. Los trenes elevados estaban parados sobre sus vías, con los pasajeros y los guardias durmiendo en el interior. «Todavía no lo entiendo», murmuró Barón. «El sol sale. El viento sopla. ¿Cómo puede ser eso si no hay tiempo? ¿No será esto alguna plaga?» «En cierto modo tienes razón, muchacho. Es una plaga que ha paralizado el sentido del tiempo del hombre.
Te has involucrado al no recordar el axioma de Kant de que el tiempo es puramente subjetivo. Solo existe en la mente. Él y el espacio son los únicos ideas inherentes a nuestro cerebro. Nos permiten conducirnos entre una vasta colección de cosas en sí mismas a las que el tiempo no afecta. Pero, espera un momento. Admitiendo que el tiempo está en la mente y no en el mundo exterior, ¿qué pasará si el sentido del tiempo se paraliza? ¿No será el efecto similar a la hipnosis mediante la cual un hombre queda reducido a un estado cataléptico? La cadena de pensamiento que normalmente pasa incesantemente por el cerebro se detiene. Al ver que el ingeniero todavía parecía desconcertado, June intervino. Es algo así como un encantamiento, explicó. Las viejas leyendas están llenas de esto, la Bella Durmiente, Brunilde, Rip Van Winkle. Estoy convencido de que en la antigüedad algunas personas sabían dibujar un anillo mágico alrededor de aquellos, a quienes deseaban herir o proteger, colocándolos así fuera del alcance del tiempo y el cambio. Esto ha sucedido ahora en todo el mundo, tal vez a través de alguna deriva en el éter o germen en el cerebro. Eso es lo que debemos descubrir para que podamos resolver el misterio y tomar medidas para despertar de nuevo el mundo. Quizás esto ayude, interrumpió a su vez Mantis. Como usted sabe, todos los grandes científicos, Einstein, Jeans, Pavlov, están convencidos de que todo en el universo es una forma de vibración. Creen que incluso el pensamiento opera en cierto modo como una onda de radio muy corta. ¿Qué pasaría si alguna agencia, ya sea dentro o fuera del universo, comenzó a interferir en el canal de ondas de pensamiento? Conforme a tu suposición, ya que estaba ahora en su propio terreno, la transmisión sería imposible en ese canal. Exactamente. Bueno, estoy convencido de que eso es lo que está sucediendo. Soy químico, no ingeniero. Te he dado la iniciativa. Tú tendrás que hacer el resto. ¿Crees que podrías localizar tal interferencia? Posiblemente. Haré lo mejor que pueda. Bien. Por supuesto, si proviene de fuera de la estratosfera como lo hacen los rayos cósmicos, no hay esperanza. Pero si alguien está transmitiendo una onda tan diabólica desde una estación terrestre, es posible que tengamos la oportunidad de detenerla. Ahora, varón, muchacho, continuó, adoptando un tono más jovial y conduciendo a su amigo al laboratorio, tendrás que ponerte manos a la obra si quieres que sigamos funcionando. Este equipo está a tu disposición. Señaló un transmisor de radio de onda corta recién instalado. Aquí hay baterías de almacenamiento, todas cargadas. Abrió otra puerta. Aquí tengo instalado un generador de 5 kilovatios. Funciona con un motor de gasolina. Si necesitas otros equipos, puedes asaltar la planta de Rotafel. Al regresar al laboratorio principal, señaló la mesa de trabajo situada cerca de una gran ventana doble con vistas a Central Park. No se podría pedir nada mejor, ¿verdad? Él sonrió. Mucha luz y aire y una vista de la ciudad. Mira, incluso puedes ver a esos pobres diablos tirados en el kiosco del metro. Su rostro se volvió sombrío. Luego se encogió de hombros y trató de deshacerse de su depresión. June y yo te ayudaremos tanto como podamos. Podemos asaltar las tiendas en busca de provisiones y hachís. Nuevo, desayunemos. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo interminable para los náufragos temporales. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, con los receptores de radio pegados a los oídos, los 3 diales giraban, ajustaban los reóstatos y escuchaban en bandas de onda larga y corta. Pero el éter, que alguna vez había pulsado con música y voces amistosas, ahora estaba en silencio, excepto estática. Me hace pensar en los domingos por la mañana cuando era niño, comentó una vez Mantis. Solo que esto es más silencioso. Me da nerviosismo. Había una nota de histeria en su voz. Cuando los nervios del doctor empezaban a temblar de esa manera, Barón siempre insistía en que todos descansaran. Durante esos recreos comían, jugaban a las cartas y ayudaban a June con las tareas del hogar. El joven se sorprendía continuamente por la tranquilidad con la que la muchacha afrontaba su desesperada situación. Vestida con una bata azul que resaltaba el color de sus ojos, revoloteaba por el apartamento, preparando deliciosas comidas con productos enlatados y siempre pronunciando una palabra alegre cuando los demás se desanimaban. Sin embargo, ella nunca miraría por la ventana. No puedo soportar ver a esas pobres almas tiradas como muñecos de trapo, explicó. Lo único que me mantiene cuerdo es la esperanza de que podamos despertarlos. Fue en la tarde del tercer día cuando Barón se quitó los auriculares de sus ardientes oídos y admitió su fracaso.
Hemos explorado todo menos las ondas supercortas, suspiró. Tendré que conseguir equipos de los laboratorios antes de comenzar con ellos. June asintió desde donde estaba sentada en un taburete alto al otro lado de la mesa. Pero Mantis no escuchó. Estaba haciendo delicados ajustes en su receptor y escuchando con gran atención. «Tengo algo», gritó. ¿Jack? ¿June? «Conéctalo a mi panel. Alguien está hablando. Es muy ruidoso. Debe estar cerca». Al instante los demás hicieron lo que les ordenaba, pero solo pudieron oír las últimas inflexiones de una voz resonante. Luego el silencio se instaló una vez más. «¿Qué dijo?», gritaron los jóvenes al unísono. No pude entender. Alguna lengua extranjera. El químico estaba furioso por la decepción. Pero reconocería esa voz entre mil. Debemos ponernos en contacto con él. Tal vez pueda ayudarnos. Dios sabe que necesitamos ayuda. Rápido, Jack. Eres un experto. A ver si puedes obtener una respuesta. Varón se inclinó sobre sus instrumentos, con el corazón acelerado. La espantosa soledad contra la que había estado luchando se rompió. Otros estaban vivos. Pasaron los minutos y la luz del atardecer se apagó. Estaban demasiado emocionados para encender una luz. Las sombras salieron de los rincones y los rodearon. Por fin una voz débil creció en sus oídos. Pero nuevamente las palabras resultaron ininteligibles. Suena un poco a griego, desconcertó la niña, pero no lo es. Varón ajustó el radiogoniómetro e hizo cálculos garabateados. Viniendo del sureste y de muy lejos, respiró. Entonces capté una palabra, jadeó el médico. Ganja, era. ¿Qué nos dice eso?, espetó Jack, con los nervios a flor de piel. Ganja es la palabra hindú para hachís, eso es todo. Mi señor, hombre, ¿no lo entiende? La estación está en la India. Quienes la operan están usando la solución de Andrev como nosotros. ¿Yo? Escuchar, gritó Jack. Hubo un chirrido y un choque en los receptores. Entonces una nueva voz, áspera y tensa por la emoción, casi les revienta los tímpanos. ¡Cuidado! ¡Cuidado!, gritó. No confíes en él. Es un demonio y ha puesto al mundo dormido. Su mente está podrida por el hachís. Es un demonio de... Luego se escuchó un sonido sordo y crujiente. La voz gritó y se apagó. En el laboratorio a oscuras, los rostros de los tres oyentes destacaban como óvalos de cartón blanco. ¿Qué opinas de eso?, tartamudeó por fin el varón. Parece como si las únicas personas vivas, al menos en Nueva York, fueran adictos al hachís, los más degradados y asesinos de los drogadictos. El médico se detuvo, con los ojos dilatados por el horror. June se acercó sigilosamente a él y le pasó un brazo por los hombros temblorosos. ¿No lo ves? Su sentido del tiempo también se expandió. Como nosotros, no se vieron afectados. Pero a diferencia de nosotros, usan la droga pura. Los fumadores de hachís son, sin excepción, maníacos homicidas, criminales viciosos. ¡Dios! ¿Son responsables del fin de los tiempos?, preguntó Jack. No lo sé. Tal vez alguna mente maestra entre ellos esté detrás de esto, algún mago de la ingeniería que haya sucumbido a la droga tan recientemente, o que tenga una constitución tan fuerte que su inteligencia no haya sido destruida. El pequeño doctor se quitó los auriculares y se desordenó el escaso cabello gris. Su rostro estaba cansado y desgastado, pero su mandíbula se apretaba con agresividad. Estamos avanzando, gritó. Sabemos que el probable autor de la catástrofe es un drogadicto y que se encuentra cerca. Sabemos que no tiene escrúpulos, pues el hombre que nos avisó sin duda fue asesinado. Y estoy convencido de que esas bandas de onda extremadamente corta guardan el secreto. Terminemos por hoy. Parecemos fantasmas. Mañana por la mañana, June y tú conseguiréis el equipo que necesitáis del otro lado del río. Yo me quedaré aquí de guardia. Será mejor que asaltes una farmacia y consigas algo. Más de nuestro salvavidas también. Está incluido en Cannabis Indica. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Eran principios de octubre y hacía frío en el apartamento. Varón pasó las piernas por encima del borde del sofá del salón y contempló los árboles cubiertos de escarcha de Central Park. Las hojas caían arrastradas por el fuerte viento y formaban pequeños montículos sobre las formas de los que yacían.
En las calles. Jack se estremeció al pensar en los millones y millones de víctimas del desastre que cubrían la Tierra. Parecían acusarlo de seguir vivo. Bueno, si Mantis tenía razón, tal vez todo podría revivirse antes de que llegara el invierno. June cantaba cuando él y el médico vinieron a desayunar. Aparentemente ella deseaba olvidar los acontecimientos de la noche anterior, por lo que se rieron y bromearon como si tuvieran la intención de ir de picnic en lugar de cruzar una ciudad muerta. El vestíbulo del hotel estaba tal como lo habían visto por última vez cuando descendieron. Los botones todavía asentían en sus bancos. Un viajante de comercio estaba encorvado sobre un Times de una semana de antigüedad, como si fuera a despertarse en unos minutos, mirara a su alrededor con aire culpable y continuara su lectura. El niño que habían rescatado todavía yacía en el diván. Su cabello dorado enmarcaba sus mejillas como un halo. Un brazo estaba por encima de su cabeza. Parecía lista para despertar, aunque hacía días que no respiraba. Todo esto me hace sentir muy sola, susurró June, aferrándose al brazo del ingeniero. Quiero llorar o silbar para mantener el valor. No te preocupes, respondió Jack suavemente, dándole palmaditas en la mano y hablando con más seguridad de la que sentía. Encontraremos una salida. Ella le apretó el brazo y le sonrió con nuevo coraje. Durante meses, de hecho desde su primera visita al apartamento de Mantis, Baron había admirado a la encantadora hija del médico. Aunque nada se había dicho de amor entre ellos, a menudo habían ido juntos al baile o al teatro, mientras se cimentaba una firme amistad. Ahora su asociación más estrecha y la valentía inquebrantable que ella mostró estaban madurando este vínculo hasta convertirse en un vínculo más fuerte. Salieron a la fresca mañana, cruzaron el cadáver de un barrendero que yacía en la alcantarilla y entraron en el automóvil del médico. Condujeron a través de la ciudad silenciosa, con Baron observando atentamente para evitar chocar con autos parados o cuerpos grotescamente extendidos. Había una maraña de automóviles destrozados en el centro del puente de Kensboro y se vieron obligados a separarlos para poder pasar. Mientras realizaban este arduo trabajo, un ferry a la deriva chocó contra un muelle, sacudiendo al capitán soñando hasta convertirlo en una apariencia de vida al timón. Me gustaban los cuentos de hadas, se quejó June. Son espantosos, de verdad. Ella se aferró a él como una niña asustada. Él la acercó y la besó. Te amo, June, susurró, como si temiera que los conductores dormidos de los autos enredados pudieran escucharlo. No tengas miedo. No lo estoy, ahora, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Te he amado durante meses, Jack. Pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro. La ayudó a subir al coche y siguió conduciendo en silencio. Por fin, la planta de Rotafel apareció ante ellos, imponente como una tumba egipcia. Con la sensación de que estaba entrando en una zona prohibida, Jack le abrió el camino hasta su oficina. De alguna manera, sin su habitual bullicio y luces brillantes, parecía extraño. Una vez dentro, olvidó sus dudas y se dedicó a recoger equipos, tubos de neón, reflectores, bobinas y electrodos de formas extrañas. Pronto hubo una pila de material brillando encima de su escritorio. Estaban explorando un gabinete profundo con la ayuda de una linterna cuando un extraño chasquido los hizo girar simultáneamente. En un rincón de la habitación, una mancha de sombra más profunda llamó su atención. Jack encendió el flash. En el pequeño círculo de luz apareció un rostro alargado y cadavérico. Los labios finos estaban retraídos sobre unos dientes amarillos muy espaciados. Los ojos negros miraban fijamente la luz sin pestañear. El destello vaciló mientras el ingeniero intentaba controlar sus nervios. No es nada, aseguró a la muchacha temblorosa. Probablemente fue sorprendido un vigilante nocturno mientras hacía su ronda. No se preocupe. Se mojó los labios. Está vivo, gritó Junio. Los párpados se movieron. Sí, estoy vivo, resonó una voz ronca. Pensé que era el único hombre que Dios había salvado. Perdóneme por asustarlo. ¿Estaba tan atónito? El extraño dio un paso adelante. Iba vestido con un abrigo largo negro, cuello alto y corbata de hilo. El chasquido se explicó cuando se frotó sus largas manos blancas, haciendo que los nudillos estallaran como pequeños petardos. Iván Solinsky, a su servicio. Sonrió con lo que evidentemente pretendía ser calidez, mostrando de nuevo esas hileras de dientes como vallas. Supongo que todos estamos aquí con la misma misión, encontrar una solución al misterio de la parálisis del mundo. La aparición encendió un cigarrillo largo e hinchado y,
A través del humo acre, los observó con curiosidad. Soy Jack Baron, exmiembro del personal aquí, y ella es June Mantis, hija del Dr. Frank Mantis, jefe del Departamento de Investigación Química. El ingeniero hizo una mueca cuando Solinsky le apretó la mano con un apretón húmedo. Ah, sí, conozco al médico de oídas. Es un gran científico. Tiene una hija encantadora, inclinándose profundamente ante June mientras dejaba que sus ojos brillantes recorrieran su rostro y figura. Quizás podamos unir fuerzas, aunque debo admitir que he perdido la esperanza. Es la voluntad de Dios. Puso los ojos en blanco hacia el cielo y luego los fijó una vez más en June. Por supuesto. Jack se esforzaba por superar su creciente antipatía. Regresaremos en unos minutos. ¿Te importaría venir con nosotros? No. Los ojos sin pupilas se dirigieron hacia Barón por un momento. Conozco la dirección del médico. Vendré a visitarte pronto. Ahora debo irme. Solinsky se giró como si fuera a marcharse, luego caminó hacia el escritorio y miró la masa de equipo. Ah, ya veo, tubos de onda supercorta. Muy inteligentes. Sus diestros dedos se detuvieron sobre ellos un momento. Luego hizo una reverencia y se fue. Los dos permanecieron mirando la puerta vacía. Yo, desearía que hubiera estado muerto, durmiendo, susurró finalmente June, retorciendo su pañuelo con dedos temblorosos. Él, no me gustó la forma en que seguía mirándome. Me pareció que estaba bien. Jack intentó olvidar sus propios prejuicios. Está dispuesto a ayudarnos. ¿No será uno de esos adictos al hachís? Esos ojos, las pupilas eran meros puntos, y esos cigarrillos malolientes. Entonces, ¿por qué debería haberse ofrecido a ayudar, desconcertado Jack? Él podría habernos matado. Sin embargo, espero que hayamos visto lo último de él. ¿Estás a punto de terminar? Salgamos de este horrible lugar. Parecía una momia. Regresaron al apartamento tan preocupados que ambos olvidaron conseguir el medicamento que el médico había pedido. Sí, he oído hablar de él, dijo Mantis después de haber sido informado del encuentro. Un ruso naturalizado. Solía hacer bastantes trabajos valiosos en diversos campos de la física. Pero era una especie de radical, me parece un anarquista pasado de moda, y no popular. Desapareció de la vista hace varios años. Supuse que estaba muerto. Pronto instalaron el nuevo equipo y comenzaron de nuevo a explorar las bandas de ondas, comenzando por las comparativamente más largas y avanzando hasta las que solo eran un poco más largas que la luz. Era un trabajo tedioso, pero ahora todos eran tan hábiles como Jack en peinar el éter y su tarea avanzaba rápidamente. Sin embargo, a pesar del trabajo, no se oía nada. Solo reinaba el silencio universal y sin aliento. A veces se trasladaban a las bandas comerciales e intentaban captar las emisoras que habían escuchado el día anterior, pero incluso allí fracasaban. Al atardecer del tercer día habían abandonado las bandas de ondas que podían medirse en metros y estaban explorando esas extrañas y casi inexploradas profundidades del éter que deben calcularse en centímetros. Allí por fin la suerte los favoreció. Fue Jack quien captó un extraño tono pulsante en la banda de 3 centímetros. Subía y bajaba, y luego se extinguía como el lamento de un alma perdida. Escucha, susurró. Conéctalo aquí. He encontrado algo. June y el médico siguieron sus instrucciones. Tocando delicadamente las bobinas, Barón volvió a captar el sonido, solo para perderlo. Luego vino una vez más. Esta vez lo siguió mientras cambiaba la banda de 5 centímetros. Iba de un lado a otro como si tejiera una red intrincada y diabólica. ¿Qué haces de eso? Preguntó por fin el médico. No lo sé. Jack se mordió los labios. No es un fenómeno natural, lo juro. Alguien está manipulando una estación de radiodifusión de tremenda potencia no muy lejos de aquí y jugando con esa ola como un timonel pone un velero en el viento y le deja volver a dar sus frutos. ¿Qué hacemos ahora? El pequeño químico, al ver que su teoría parecía confirmada, se quedó desconcertado. ¿Podríamos destruir esa estación? Posibilidad de grasa. El ingeniero se rió amargamente mientras cogía un cigarrillo. Quien haya concebido ese poco de infernalidad está bien protegido. Los tres no tendríamos ni la más remota idea de un espectáculo. Lo que no puedo entender es... No sirve de nada hablar de teorías ahora. Mantis se sentó, destrozado.
Dejando caer la cabeza entre las bandas, se tiró de los pocos pelos como si eso pudiera alargar una idea. ¿Qué hacer? ¿Te das cuenta de que tenemos más responsabilidad que la que jamás ha tenido el hombre? César. Napoleón. Eran ladrones. Tenemos que salvar un mundo. El silencio saludó su arrebato. El chirrido de una cerilla mientras June encendía un cigarrillo sonó como una explosión. Luego el humo se arremolinó sin ser molestado mientras los tres miraban fijamente al vacío, tratando de pensar. ¿No podríamos? La chica tragó saliva vacilante al darse cuenta de su ignorancia de la ingeniería de radio. ¿No podríamos interferir con esa onda? Interferir con la onda que ya está rompiendo las ondas de pensamiento. Cancelar su poder. Oh, Jack, debes saber a qué me refiero. ¿Con esta pequeña estación de 5 kilovatios? No podríamos llegar a Yonkers con la potencia que tienen. Por Dios. Se puso de pie de un salto cuando un nuevo pensamiento le asaltó. Tal vez podríamos despertar a Nueva York. Entonces busca ayuda de la policía. Aplasta esa otra estación después. Pero no sabemos si una intervención rompería el hechizo, intervino el médico. Y se necesitará mucha práctica para seguir esa ola. Salta hacia adelante y hacia atrás como un saltamontes. Y si no lo hacemos bien la primera vez, quienquiera que esté operando esa estación nos caerá encima como una tonelada de ladrillos, admitió Jack. Vamos a buscar al niño que salvamos, sugirió June. Podemos traerla aquí. Entonces necesitaremos solo un poco de poder, lo suficiente para ser efectivos en esta habitación, para traerla a la vida si podemos. No escucharían nuestro saludo. Excelente. Jack se inclinó y la besó. Eres de gran ayuda. Volveré en un minuto. Salió corriendo. Pronto oyeron sus pasos en las escaleras y reapareció, llevando con ternura su carga de cabellos dorados. Ahora, June, ordenó enérgicamente, colócala en una posición cómoda en la mesa de trabajo mientras me preparo. Comenzó a organizar el equipo y a conectarlo con el banco de baterías de almacenamiento. ¿Le ajusto unos auriculares? Preguntó el impaciente médico. Ser uno mismo. Jack colocó un tubo de vacío torcido cerca de la cabeza de la niña y sujetó dos electrodos planos en sus sienes. Esta onda debe actuar directamente sobre el cerebro. El sentido del oído no tiene nada que ver con ello. Está bien, bella durmiente. Estiró las torceduras de su espalda dolorida. Veamos qué podemos hacer por usted. Perdóneme, doctor, si he parecido grosero. Este es un trabajo delicado. Capte la onda exterior por mí. Gracias. Ahora tengo nuestra pequeña estación emisora configurada en la misma longitud de onda. A una frecuencia diferente. Está ajustado de modo que, mientras me mantengo en contacto a través de esta bobina de sintonización, nuestra onda fluctuará en el mismo camino que la otra. Creo que debería llevar 6 u 8 horas superar el efecto en ella. Aquí estamos, June, será mejor que consigas algo de comida para ti y para tu padre. Doctor, examina al niño de vez en cuando. En una hora más o menos, June podrá relevarme. Presionó un interruptor. Los tubos se llenaron de un brillo verde. Pasaron 2 horas y el sol se hundía detrás de los árboles del parque en una neblina sangrienta cuando Jack por fin hizo una señal a June para que manejara los diales. Durante un tiempo él guió sus delgados dedos. Luego, cuando ella entendió el truco, él se levantó y estiró sus músculos acalambrados. No perdáis la ola ni un momento o tendremos que empezar de nuevo, advirtió. Ahora a cenar. Ella asintió, frunciendo levemente el ceño, se inclinó sobre los diales. En ese momento se escuchó un fuerte golpe en la puerta del departamento. ¿Quién es ese?, jadeó Mantis, su rostro se volvió gris. Probablemente Solinsky, respondió Jack, sintiendo que se le erizaba la columna al recordar al mohoso ruso. Buen momento que eligió para una visita. ¿Lo dejo entrar? No veo qué más hay que hacer. Buenas noches, gritó su invitado cuando Mantis abrió la puerta. Ah, doctor Mantis, creo. He oído mucho sobre su trabajo. Su voz ronca pero resonante hizo que el hombrecito se sobresaltara violentamente y provocó que June sacudiera la cabeza con molestia cuando el sonido interfirió con el zumbido de la ola vagabunda. Lo siento, no pude venir antes. Solinsky avanzó hacia el laboratorio, dando la impresión de que empujaba al químico delante de él. Veo que estoy tratando de revivir a uno de los enfermos.
Que Dios te ayude en este noble trabajo. Extendió los faldones de su largo abrigo y se sentó. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron la habitación, captando cada detalle y finalmente fijándose en la fresca belleza de June como los de un vampiro. No, gritó mientras encendía un cigarrillo, no es que lo crea posible. Al ver una mirada agonizante de Jane, Jack interrumpió. Tendrá que hablar en voz baja, señor. Este es un trabajo delicado. Le ruego me disculpe. El ruso bajó la voz hasta tal punto que emitió un chirrido penetrante, como una bisagra oxidada. Se retorció las manos audiblemente. Será mejor que vayamos al salón, sugirió el médico, que se encontraba al fondo. Allí podremos hablar sin interrumpir. Su invitado desplegó porro por porro como una regla plegable. Por supuesto, si crees que estoy espiando, rechinó. En absoluto, protestó Jack, aunque deseaba golpear al bruto en la cara. Es solo que las voces de ciertos tonos interfieren. Seguramente habrás visto a los operadores de radio desmoronarse cuando se les habla. De mala gana, Solinsky permitió que lo condujeran a la habitación exterior. Una vez allí, dispuso su delgada forma en otra silla, rechazó empalagosamente un trago y, olvidando su ira momentánea, pronto se sumergió en una discusión científica sobre los problemas que implicaba revivificar el mundo. Mencionó la emisora de radio cercana, pero declaró que no había podido localizarla a pesar de una cuidadosa búsqueda. Descartando esto, pasó a otros temas, mostrando un vasto conocimiento de todos los departamentos de logros científicos y, a pesar de su personalidad deprimente, manteniendo la atención de su portador tan de cerca que olvidó el paso del tiempo hasta que el reloj dio las 10. Es hora de la inyección diaria, dijo el médico. ¿Utiliza también la solución de Andrep, señor? Por supuesto, respondió el otro, encendiendo un cigarrillo con la colilla de otro. Mantis se apresuró a entrar al laboratorio. Unos momentos más tarde reapareció en la puerta y llamó a Jack con voz agitada. Cuando el joven se le acercó, cerró la puerta y se volvió pálido hacia él. La droga casi se ha acabado, dijo Mantis. ¿No obtuviste un nuevo suministro? Nosotros, lo olvidé, admitió Jack, sintiendo que su propio rostro palidecía. El shock de encontrarme con Solinsky en el laboratorio me trastornó. Bueno, entonces está bien. Me dio un turno, pero tenemos mucho tiempo. El médico rió temblorosamente. Corre a la farmacia más cercana. Debería haber algo allí. Será mejor que lleves una linterna. Abrió la puerta y luego retrocedió. Apoyado en la jamba estaba el ruso. Su actitud había cambiado sutilmente. Sus finos labios se extendieron de oreja a oreja en una sonrisa lobuna. Sus dedos chasquearon como castañuelas. Ah, ronroneó. ¿Entonces has usado lo último de tu solución? ¿Qué te importa eso? El médico se sintió invadido por un miedo frío e irracional. Solo que no podrás obtener más. Desde mi primer encuentro con tu hija, he hecho que mis hombres recolecten todo el cannabis indica de la ciudad. ¿Tus hombres? Mantis quedó atónito. Ciertamente, viejo tonto. ¿Crees que soy un teórico torpe como tú? ¿Quién crees que está operando esa estación de onda corta? Lo soy. ¿Quién crees que puso al mundo a dormir? Yo lo hice. ¿A quién crees que lo despertará? Lo haré. La figura de Solinsky pareció ampliarse. Dio profundas caladas a su cigarrillo. El humo parecía impulsar una fuerza terrible en su cuerpo demacrado. Así que fue tu voz la que escuché. Gritó Mantis amargamente. Y esas horribles historias sobre ti eran ciertas. Un fumador de hachís. Una persona cuya mente se está pudriendo, que controla el mundo. Parecía a punto de saltar sobre el otro, y su figura regordeta, en esa actitud, habría parecido ridícula si no hubiera sido trágica. No será así, él gritó. Mire, doctor, Solinsky asumió un tono amistoso, está cometiendo un grave error. Tengo algo que ofrecerle mejor de lo que jamás haya soñado. ¿Qué quieres decir? Solo esto. ¿Te gustaría ser asistente del rey del mundo? Ya estoy loco, se burló el médico, mirando a su torturador con los ojos entrecerrados. Loco o no, cuando el mundo despierte, seré su rey. Maldito seas, pensé que eras anarquista y que querías acabar con los reyes y los gobiernos, farfulló el hombrecillo. Solinsky estalló en una carcajada diabólica.
Un anarquista es simplemente un capitalista sin dinero ni poder, citó. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó Mantis, ganando tiempo. Muy simple. Tengo la intención de comenzar pronto a despertar a aquellos que me servirán, primero en Nueva York y luego en todo el mundo. Cuando tenga un gobierno esqueleto, retiraré la ola y permitiré que la gente reviva. ¿Inteligente no es así? Especialmente para un loco como crees que soy. Chasqueó los dedos y los miró astutamente. El doctor se atragantó, pero la mano de Jack en su brazo lo estabilizó. Tienes una hija muy hermosa, prosiguió su diabólico visitante. No incluyas el nombre de mi hija en esto, gritó Mantis, retrocediendo. En absoluto. Su encanto y habilidad me han impresionado mucho, tanto que he decidido convertirla en mi reina. Escoria de la alcantarilla. Bestia sucia. Me moriría antes de ser parte de algo así. El médico estaba fuera de sí. Me considero justificado, respondió el otro, disfrutando mucho provocando a su enemigo. El mundo nunca fue capaz de gobernarse a sí mismo. Nosotros, los anarquistas, hemos esperado nuestro momento, aunque eclipsados por comunistas, fascistas y experimentadores tan ridículos. Ahora viene nuestro turno. Seré el virrey de Dios. Bajo mi gobierno y el de la reina Junio el mundo se convertirá en un segundo cielo. Puso los ojos en blanco ante esas palabras. Mientras lo hacía, Jack, que había estado esperando esa oportunidad, le golpeó en la mandíbula. El golpe habría derribado a un buey, pero Solinsky simplemente retrocedió un paso y gruñó. Antes de que Barón pudiera renovar el ataque, sacó una automática de debajo de su abrigo y saltó hacia la puerta del vestíbulo. A ti te mataré, sonrió con maldad. Pero no ahora. Primero debes probar el horror de hundirte en el largo sueño. No tienes más droga ni puedes obtenerla. Esas lamentables baterías de almacenamiento se habrán agotado cuando hayas despertado al niño. Así que debes dormir. A menos que tenga el coraje de suicidarse. Doctor, lamento profundamente que esto haya ocurrido, pero ya ve que debo dejar que usted y June duerman también. Cuando tenga necesidad de usted, lo llamaré. Eso es todo. Adiós. May Dios se apiade de usted, varón. No lo haré. Saltó por la puerta y con los faldones de su abrigo negro batiendo como las alas de un murciélago gigantesco, desapareció escaleras abajo. Mantis cerró la puerta de golpe y la cerró con llave, luego se apoyó débilmente contra los paneles y se secó la cara redonda. Sus manos temblaron lastimosamente. Este entonces es el final, susurró con voz ronca. ¿No queda nada de la droga? Jack lo sacó de su letargo. Suficiente para media ración para todos, suspiró el médico. ¿Pero de qué sirve eso? Mejor nos envenenamos ahora y escapamos de ese demonio. Tonterías. Media porción significa 12 horas de vida. En ese tiempo puedo instalar el transmisor grande. Quizás todavía haya tiempo para revivir Nueva York. Solinsky no sabrá que tenemos un generador hasta que encendamos la energía. Rápido, la pobre June debe estar casi muerta de miedo ante nuestros gritos. Pero encontraron a la chica sentada tensa y jubilosa ante los controles. ¡Padre! Jack gritó cuando la puerta se abrió. Está funcionando. La vi moverse. Eso significa que tal vez podamos revivir el mundo. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Su corazón late, susurró el médico, tomando el pulso de la niña. Lento pero constante. Ella recuperará la conciencia en cualquier momento. No hay tiempo para esperar. Haciendo caso omiso del grito de protesta de June, Jack se quitó los electrodos. Debemos hacer funcionar la gran máquina. Pero el pequeño volverá a morir, gritó June, arrodillándose junto al niño. No pensé que pudiera ser tan cruel. Solinsky nos ha cortado el suministro de medicamentos, explicó Mantis amablemente. Él está operando la otra estación. No culpes a Jack. Debemos trabajar rápido. ¿Quieres decir que Rusia es responsable de todo esto? Sí, niña. Pero tal vez podamos derrotarlo todavía. No pierdas el coraje. Ahora debo ir y preparar lo que queda de la droga. Ya es hora de hacerlo. Mientras tanto, Jack estaba ocupado colocando cables desde la sala del generador, conectando bancos de tubos y colgando una antena en la terraza. 12 horas. 12 horas, él murmuró.
Es hora de hacerlo si los cálculos del médico son correctos. June, pásame esos alicates, pero ten cuidado con los cables. No tengo tiempo para aislarlos. Cuando encendamos la dinamo, llevarán 12.000 voltios. ¿Pero Solinsky y sus hombres no volverán y nos matarán? Por primera vez todo el peso de la desesperación descendió sobre su valiente espíritu. Probablemente. ¿Tu padre tiene un revólver? Yo creo que sí. Descubrir. Jack conectó una bobina de carga con dedos hábiles. Entonces ve a una tienda de artículos deportivos y consigue municiones. Si hay escopetas en el lugar, trae 2 con muchos cartuchos de perdigones. No creo que nos estén vigilando todavía, pero si te atacan, corre por ello. Al notar que ella parecía herida por su brusquedad, la besó rápidamente. Lo siento, cariño. Cada segundo cuenta. Corre, como una buena niña. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo y le dio unas palmaditas en la mano. Cuando regresó, con 2 escopetas y varias cajas de municiones sostenidas como madera en sus brazos doblados, el generador brillaba alegremente. El motor de gasolina ladraba constantemente y los tubos de vacío brillaban de color verde. Mantis entró en ese momento e inyectó toda la droga restante mientras Jack daba órdenes claras. Automáticamente el ingeniero tomó el mando. Yo pondré las cosas en marcha y manejaré los diales hasta que Solinsky envíe sus ratas hacia nosotros. June, tú vigila la puerta de la calle. Corre a la primera señal de un ataque. Después de eso, ocuparás mi lugar y lo defenderás. Pase lo que pase, hasta que tengamos éxito o nos maten. El doctor y yo bajaremos las escaleras cuando usted suba y los mantendremos a raya o nos retiraremos lentamente. Gracias a Dios podemos controlar tanto las escaleras delanteras como las traseras desde los pasillos. Ahora doctor, cuidado con el disyuntor. Voy a utilizar toda la potencia. A medida que avanzaba el reóstato, los tubos brillaban más, bañando la habitación con una luz sobrenatural. Jack se ajustó los auriculares y le sonrió a June. Ella lo besó valientemente antes de apresurarse a su peligroso puesto. Una vez más se sentó escuchando esa ola quejumbrosa y fluctuante. Los pensamientos del ingeniero oscilaban entre especulaciones sobre el futuro, buenos recuerdos de junio y la impaciencia por las largas horas. ¿Nunca pasaría nada? A través de los auriculares llegó ahora un gemido agonizante y tintineante, como si las 2 ondas antagónicas estuvieran dotadas de vida y realmente lucharan en el éter. De vez en cuando su mirada se posaba en la niña, que, habiendo obtenido una ventaja gracias al tratamiento preliminar, ahora se movía inquieta. Lentamente el tiempo pasó. Jack fumaba cigarrillo tras cigarrillo en un esfuerzo por combatir la somnolencia que cargaba sus párpados de plomo. Serían las 3 cuando un gemido procedente del diván les informó que el niño por fin se había despertado. ¿Dónde está mamá? Ella parpadeó ante el resplandor. He perdido a mi mamá. Ya, cariño, la tranquilizó el médico, deteniendo su paseo de un lado a otro de la habitación y levantándola. Tu mamá tuvo que irse por un tiempo. Volverá en cualquier momento. Vamos a buscar un vaso de agua. Y también tengo algo con lo que jugar. Con cuidado la llevó al dormitorio de June. Pronto reapareció y le dio una palmada a Jack en el hombro. Nuestra primera victoria, dijo con la voz entrecortada. Ella está en perfectas condiciones y ahora duerme naturalmente. Le di una de las muñecas viejas de June para que jugara. Suspiró y se desplomó en la silla más cercana. Estoy casi muerto por la tensión. ¿Crees que existe una posibilidad? 3 horas más deberían solucionar el problema. No entiendo por qué Solinsky. El estrépito de una escopeta, que llegó débil pero claro desde la calle de abajo, lo detuvo en seco. El disparo fue respondido por una ráfaga de disparos de rifle. Jack casi perdió la ola en su emoción, pero la recuperó con un giro desesperado de muñeca. Ahora no hay tiempo para los nervios. Debe estar tranquilo. Baja y manténlos hasta que June pueda regresar a relevarme, ordenó. Date prisa. Pueden apresurarla en cualquier momento. El médico parecía 10 años más joven cuando se metió un revólver en el bolsillo, cogió una escopeta de detrás de la puerta y salió corriendo. La conmoción había despertado al niño, que empezó a gemir, lo que aumentó aún más las distracciones de Jack. Sin embargo, a pesar de las espantosas imágenes mentales de June siendo despedazada por sus atacantes, logró mantener las manos firmes. Unos minutos más tarde,
Ella entró en la habitación y apoyó su fría mejilla contra la de él antes de ocupar su lugar frente a los instrumentos. Está bien, añadió. No creo que ataquen en la oscuridad. Son 5. Estoy seguro de que irí o maté a uno. No esperaban un guardia. Le dejé el arma a mi padre. Él está detrás del escritorio del cajero. Luego, evaporándose todo su coraje, volvió una atractiva cara de niña hacia su amante. No te dejes matar, Jack. Yo también moriría. June, eres maravillosa, susurró. No sabía que había una chica tan valiente como tú. Adiós. Pase lo que pase, mantén la ola en sintonía. La besó tiernamente, tratando de no pensar que lo había hecho por última vez, y salió corriendo. Las escaleras estaban negras como el interior de una tumba. Una vez tropezó con el cuerpo de una asistenta y estuvo a punto de caer de cabeza. No ha pasado nada desde esa primera descarga, susurró Mantis cuando Jack se deslizó dentro de la jaula. Están esperando el amanecer. Mira, su voz vaciló. ¿Era una cara en la ventana? Disparó salvajemente. El cristal tintineó. Fácil, advirtió Varón. No desperdicies munición. Además, si llenas este lugar de humo, nos atacarán. Dawn estaba pintando las ventanas de gris cuando comenzó el asalto. Su primera advertencia se produjo cuando arrojaron un pequeño objeto al vestíbulo. Explotó en una nube de vapor blanco. Gas lacrimógeno, gritó Jack. De vuelta a las escaleras. Corrieron a refugiarse, llorando y ahogándose. Luego comenzó una lenta retirada por las escaleras, Jack vigilando los pasillos delanteros y Mantis los pasillos traseros. Al principio, a sus enemigos les resultó sencillo lanzar bombas lacrimógenas a través de las puertas cortafuegos y luego, protegidos por respiradores, capturar otro piso. Pero a medida que aumentaba la luz esto se hacía cada vez más peligroso. 2 veces una ráfaga de perdigones derribó a un hombre de Solinsky. No tiene muchos hombres disponibles, dijo Jack mientras el ataque amainaba. Pero cuidado. Se le acaba el tiempo. Oye, mira a esa mujer. Una criada de uniforme blanco, a quien recordaba haber visto tendida en el mismo lugar cada vez que subía las escaleras, se había movido débilmente, como si estuviera a punto de despertar. Fue su mirada a la forma dormida lo que los deshizo. Cuando miraron hacia arriba, ambas puertas cortafuegos estaban abiertas y de ellas emergían figuras con cascos. Las escopetas rugieron. 2 de sus atacantes se desplomaron, pero los demás atacaron. Antes de que tuviera tiempo para otro disparo, estaban a corta distancia. De pie espalda con espalda, Mantis y Jack golpearon sus armas y se mantuvieron firmes. El hecho de que Solinsky y sus hombres llevaran respiradores los perjudicaba enormemente, de modo que los 2 defensores mantenían un círculo despejado a su alrededor. Uno de los atacantes, más atrevido que el resto, saltó hacia adelante para enfrentarse al ingeniero. Se desplomó con el cráneo aplastado. Luego, cuando la victoria parecía estar a su alcance, la suerte cambió. En el siguiente golpe de Jack, la culata de su arma se separó del cañón, dejándolo casi indefenso. Al mismo tiempo, Mantis resbaló y se desplomó debido a la estocada de un cuchillo. Jack se quedó solo para enfrentarse a 3 enemigos y habría muerto en un minuto si Solinsky, recordando el poco tiempo que le quedaba para detener la ola entrometida, no hubiera abandonado a sus camaradas y corrido hacia el laboratorio. La aparente deserción de su jefe sumió a los otros 2 atacantes en una confusión momentánea. Antes de que pudieran recuperarse, Jack noqueó a uno con el cañón del arma y luego lanzó una entrada voladora al otro. Pero había cogido un sarro. El enemigo que le quedaba era un negro gigantesco. Recuperándose de su sorpresa, este último levantó en alto un cuchillo reluciente para acabar con su enemigo desarmado. Jack agarró el brazo levantado, falló. Un revólver estalló. El negro encapuchado se tambaleó y luego se lanzó hacia adelante. Me acordé de mi pistola justo a tiempo, jadeó el médico desde el suelo. No te preocupes por mí. Estoy bien. Detén a Solinsky, por el amor de Dios. Aunque sus pulmones parecían estallar, Varón se giró y subió las escaleras volando. Conociendo cada giro, alcanzó al ruso y vio los espantosos faldones negros cuando su enemigo irrumpió en el 20º piso. La puerta cerrada del apartamento lo desconcertó solo por un momento. Solinsky dio un paso atrás y arrojó su gigantesco cuerpo contra los paneles. Se astillaron y se estrellaron hacia adentro.
Pero el retraso permitió a Jack ponerse al día. Saltó sobre la espalda del ruso. Encerrados juntos, entraron tambaleándose en la sala de estar. Por un momento fugaz, Jack vio a June sentada rígidamente ante los instrumentos. Sus ojos se salían de sus órbitas pero sus manos estaban firmes. Te advertí que te suicidaras, la voz de Solinsky se elevó en un susurro a través del respirador. Ahora lo haré. Mostrando la fuerza de la locura, arrojó a Jack lejos de él. Perdiendo todo el control de sus extremidades, el joven cruzó volando la habitación y destrozó el diván en su caída. Pero la idea de lo que Solinsky le haría a June lo hizo volver al ataque. La furia de su lucha destrozó la sala de estar. Ambos sangraron por numerosas heridas. Uno de los sombríos ojos del ruso se cerró ante un golpe bien dirigido, pero por lo demás no pareció afectado. Jack luchó de nuevo y se dio cuenta de su error cuando lo agarraron con fuerza y lo obligaron a ingresar al laboratorio. Varón sintió que se le rompía una costilla. Un sudor de agonía recorrió su cuerpo. Manteniendo a su enemigo indefenso, el invasor se abrió camino hacia la mesa de trabajo. Chocaron contra él, haciendo que el equipo se tambaleara peligrosamente. Solinsky lo soltó, cogió una botella de agua destilada y la golpeó. Jack sintió que le explotaba la cabeza. La habitación quedó a oscuras. Pero en su semi-inconsciencia recordó que no debía permitir que el ruso alcanzara ese interruptor. Mientras se deslizaba lentamente hacia el suelo, agarró las piernas del otro. El drogadicto intentó liberarse, tropezó y golpeó la mesa con las caderas. Extendiendo los brazos para recuperar el equilibrio, hundió una mano entre los cables desnudos que conducían del generador a los transformadores y tubos. Siguió un destello de luz cegador y el grito de un alma en tormento. Mientras un olor nauseabundo a carne quemada invadió la habitación, el ruso fue lanzado hacia atrás como una pelota de goma. Golpeó la ventana que daba al parque, atravesó el gran panel y cayó. June estaba sentada como hipnotizada, obligándose a manipular esos diales. Jack se arrastró hasta la ventana y observó el cuerpo negro descender en picado como un pájaro herido, con el abrigo aleteando como alas tullidas. Después de lo que pareció un eón, chocó contra el borde del kiosco del metro, rebotó como un muñeco de trapo y cayó sobre el pavimento. Jack seguía sin moverse. A través de una neblina de su propia sangre miró fijamente, olvidando el destino de su enemigo. Alrededor del kiosco, los cuerpos que habían estado tan quietos durante la semana pasada se movían. Las figuritas, no mucho más grandes que hormigas dada esa altura, bostezaban. Se sentaban y se estiraban como si fuera lo más común en el mundo tomar una siesta en plena Quinta Avenida. Era como si el último ataque de esa figura parecida a un murciélago los hubiera devuelto a la conciencia. «El mundo está vivo. El mundo está vivo». Varón graznó salvajemente cuando sintió que sus sentidos se le escapaban. «Hemos ganado, June. Hemos ganado».